A Cuba, perdón. En realidad creo que es una consecuencia, Chabeli, del devenir de la acción de Estados Unidos, pero sobre todo de la propia cumbre. Y te voy a explicar por qué. Cuba ha sido siempre el óbice, el obstáculo, ¿no es cierto?, el gran talón de la piedra en el zapato para los Estados Unidos de América. Por muchos años, la situación entre Estados Unidos y Cuba ha sido absolutamente temperamental. Hay una visión de retrotracción de Estados Unidos a partir de un Obama que hace un reconocimiento expreso, primero, que la conducta que tuvo en el pasado Estados Unidos en su política exterior hacia Cuba fue un fracaso. Entonces ese mea culpa fue pues fundamental que lo dijera y que lo reiterara en la propia cumbre. Cuando vino el discurso de Castro, después de señalar ese famoso destino manifiesto con el que se alistó la política exterior estadounidense, la famosa política de la fruta madura de 1823 en Estados Unidos, por la cual se decía que Cuba tenía que ser parte de Estados Unidos, todo eso, más una guerra fría prolongada que acabó en 1989 con la caída del muro de Berlín, pero que se prolongó 23 años más con la presencia de estas reticencias entre Cuba y Estados Unidos, eso acaba de culminar cuando le dice: usted no tiene la culpa, usted es un hombre honesto, y creo que Cuba está dispuesta para todo. Entonces creo que ahí se abrió un libreto nuevo, las condiciones están dadas, esto creo que ya es inexorable. Cuba seguramente con esta acción de Estados Unidos por la cual sale de una lista oprobiosa. ¿Qué país pues quiere estar en una lista de considerado un país patrocinador del terrorismo? Entonces creo que esto ha propiciado, ¿no es cierto?, un clímax más adecuado para que el segundo paso sea seguramente la reapertura de las misiones diplomáticas en Washington como en La Habana. Claro. 33 años después es que se da esta salida de Cuba de la lista negra, pero ¿cuáles serían las implicancias directas? Porque si bien es un efecto político, de reconocimiento político, el que se le da a Cuba, las sanciones económicas todavía persisten, sí, y no van a ser levantadas, no tiene nada que ver esto, ¿no? Así es, y los dos presidentes lo tienen muy claro, que son dos cuerdas paralelas, pero que una va caminando, ¿no es cierto?, por sí sola. Y es que el mismo hecho, Carlos, de que Cuba ya esté fuera de la lista, genera pues una confianza internacional. Los estados recrean y atraen, y son atractivos propiamente dicho, y las inversiones llegan cuando tienen una foja limpia. ¿Esto sí le va a permitir a Cuba manejar sus temas financieros en Estados Unidos? Yo creo que sí, y justamente ya está entrando el internet con mucho más dinamismo que en los últimos 5 años. Entonces se puede dar un cambio de vida a las personas y los claro, privados, hay todo un nuevo modus vivendi. Las tarjetas de crédito comienzan a usarse con mucho más frecuencia. Entonces esta mirada novísima de una Cuba, ¿no es cierto?, que a partir de un Estados Unidos que hace este reconocimiento de mea culpa al que me he referido, empieza a recrear todo el conjunto de atmósferas para los acercamientos. Con el acercamiento político, luego viene el acercamiento jurídico y por supuesto el acercamiento económico, que es la consecuencia natural de todo el proceso. Ahora bien, hay 45 días en los que dura este proceso. Sí. ¿No hay temor hay algún riesgo en el Congreso norteamericano de que esto pueda ser objetado? Puede haber una objeción, no olvidemos, y tu importante acotación tiene relación a que el Congreso estadounidense está dominado por los republicanos, pero la propia Constitución estadounidense prevé mecanismos del propio Ejecutivo para que pueda emplazar si acaso hubiera, ¿no es cierto?, una acción de oposición por parte de los republicanos. Creo que en esencia no se va a producir. Creo que el temperamento de oposición en Estados Unidos está más bien por el tema del embargo económico, que es una cuerda distinta, que allí sí, no olviden que tiene que ser aprobado por 2/3
de los congresistas del Congreso estadounidense. Entonces es una medida que está pues no está al alcance del propio presidente Obama, que es una medida congresal y tiene pues otro canal, y seguramente esto se hará pero en el tiempo. Mientras tanto, la otra cuerda es sacar a Cuba de la lista y enseguida la reapertura de las misiones diplomáticas, que son mecanismos que sí están más al alcance y al manejo del propio presidente Barack Obama. Claro, y mientras las relaciones entre Cuba y Estados Unidos se fortalecen, vemos a Venezuela y España que están marcando un distanciamiento, ¿no? A raíz de estas ofensivas declaraciones por parte del presidente Maduro. Maduro una vez más al ataque. Sí, bueno, yo creo que Maduro en estos últimos días es el gran perdedor de todo. Maduro no le fue bien en la cumbre, quiso ir con una espada desenvainada, quiso entregarle 10 millones de firmas a Barack Obama, ya no lo hizo, dijo que lo iba a mandar por la vía diplomática. Los países prácticamente han ido a invocar derechos humanos en Venezuela. Su discurso antiimperialista, que más bien parece un discurso antiyanquista de los años 70, ya no calza con el mundo moderno. Y entonces la situación de flagelo interno que vive el Estado de Derecho en Venezuela ha llevado a que en la víspera haya habido un pronunciamiento del propio Parlamento español, donde están solicitando que sean puestos en libertad los presos políticos y sobre todo Leopoldo López y Antonio Ledesma, los alcaldes en Caracas. Entonces la respuesta de Maduro ha sido inmediata porque es muy temperamental y ha tildado hasta de racista a Mariano Rajoy y se ha ido contra el propio Congreso. En estos momentos acaban de llamar al propio embajador de Venezuela en Madrid. Entonces creo que este conjunto de actos por parte de Maduro revelan, primero, que es un hombre temperamental. Segundo, que el manejo de las relaciones internacionales de Venezuela está, a mi juicio, en el más bajo nivel como consecuencia de un jefe de Estado, ¿no es cierto?, que cada vez más va sintiendo el peso de la crisis económica interna por el mal manejo, por un modelo controlista alejado de un sistema internacional contemporáneo donde las aperturas económicas son la regla, lo que no está pasando lamentablemente con un país y un pueblo hermano como es el caso de Venezuela. Ahora, este punto de quiebre entre las relaciones de Venezuela con España se da hace algunos meses, ¿no? Cuando recién se exige la liberación de los presos. Sí, hace una semana, ¿no? Y no olvides que fue retirado el embajador y volvió pronto cuando justamente la esposa de Leopoldo López, ¿no es cierto?, estuvo en España. Entonces, este rechazo por parte de Maduro a la tolerancia, creo que es un rechazo sustantivo a la tolerancia. Y un presidente, un jefe de Estado, tiene que ser pues tolerante. Las opiniones se dicen y se vierten con ánimos constructivos, y todo aquello que no le gusta inmediatamente tiene una reacción de esta naturaleza. Claro, estamos hablando de un jefe de Estado pues puesto a dedo, ¿no? Y a consigna, claro, prácticamente. Prácticamente un giro. No olvidemos en los últimos días de Chávez, que para descanse, dijo que todo el mundo debía, casi como por un acto del derecho divino, una cosa absolutamente impensable en un siglo XXI donde el derecho es la regla y no la divinidad. Ahora, ¿ya tocaron fondo las relaciones entre Venezuela y España o hay algo más que se pueda quebrar entre ellos? Fíjate, no, yo creo que han llegado bastante a fondo, porque estamos hablando aquí de insultos, de improperios a nivel de jefe de Estado, jefe de gobierno, y esto evidentemente repercute en las relaciones internacionales, los actos que realizan los jefes de Estado y que impactan negativamente, socavan las relaciones. No olvides, fíjate, hace cerca de 7 u 8 años, en una reunión de la Cumbre Iberoamericana, cuando el propio Chávez increpaba a Rodríguez Zapatero, se puso de pie el rey de España y le dijo: ¿por qué no te callas? Claro. Al día siguiente, el precio del barril de petróleo que Caracas le vende o le vendía en ese momento a Madrid se cuadruplicó. Entonces vemos que estos gestos y actos de los presidentes, en este caso de Maduro, tiene una repercusión negativa en las relaciones económicas de los países. Y ahora vamos a Brasil. Cada vez son más recurrentes los pedidos de un juicio político, ¿no? La presidenta Dilma Rousseff han salido a las calles los ciudadanos a pedir la intervención del ejército para... Han salido a las calles, Carlos, fíjate, la evidencia, ¿no es cierto?, las pruebas, ya no hay ni siquiera indicios
de actos de corrupción que son tan transversales en todo Brasil, lleva a la gente a un nivel de hartazgo. En todas las ciudades simultáneamente lo han hecho el día de ayer y antes de ayer, pero también hace 10 días. Y entonces estamos viendo que la presidenta está en un nivel de popularidad realmente estrepitoso, y creo que esto pone en riesgo su permanencia en el poder. Fíjate lo que estoy diciendo, porque el tema de la corrupción, que ya lleva larga data en el Partido de los Trabajadores, desde los tiempos de Lula ya se hablaba de corrupción. No, es más, hace unas horas acaban de detener pues al tesorero del Partido de los Trabajadores, João Vacarí, por ese caso pues de Petrobras, ¿no? Entonces, evidentemente, estamos viendo a una economía de un país que está camino al proceso de desaceleración. Entonces, evidentemente, el crecimiento de esta situación de incomodidad colectiva pone en jaque a una presidenta que, por lo demás, tiene 4 meses de los 4 años de su segundo mandato. O sea que, fíjate el nivel de crisis que acaba de hacer apenas iniciado su segundo periodo. Es lamentable porque Brasil es un estado intermedio que tiene en toda Sudamérica una gravitación importante con los periféricos que son los demás países, y que estén en una situación como esta, que justamente llevó a que la presidenta Dilma Rousseff no tuviera una participación de los más fortalecidas durante la cumbre. Fue a la cumbre, ya sabemos el eje de apoyo que hubo al chavismo en su momento durante los tiempos de Lula y el primero de Dilma Rousseff, fue a la cumbre, y durante la cumbre dijo lo inesperado, es decir, que también se libere a los presos políticos en Venezuela. Entonces, son los giros que dan pues las relaciones internacionales, los jefes de Estado, para acomodarse, para levantar, para equiparar un poco el equilibrio de una situación tan álgida como la que está viviendo en estos momentos el Brasil. Sí, me parece que tenemos al globo en crisis en varias relaciones bilaterales. Muchísimas gracias por habernos acompañado. A usted. Muchas gracias, señor Miguel Ángel Rodríguez Malquey, y nosotros regresamos con más en los desayunos de Correo Yusil.